Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Café Laboral en el que hablamos de temas de actualidad, noticias y casos de derecho laboral y seguridad social. El día de hoy estamos con la doctora Mónica para hablar de una reforma que no es de gobierno, que no ha sido tan sonada, tan popular, pero que tiene un impacto enorme en el escenario laboral y de la seguridad social, que es el cambio del Código Procesal. Es el código que regula los procedimientos, cómo se acude a la justicia para hacer reclamaciones en materia laboral o de seguridad social, y que además, por una coincidencia extraña, fue iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, pero se tramitó a la par con la reforma laboral y con la reforma pensional que vienen desde el gobierno directamente. Bueno, Mónica, ¿cómo estás? Vamos a hablar hoy de este nuevo código, de esta nueva legislación que, aunque ya fue promulgada, todavía no ha entrado en vigencia, pero pues que ya ha generado unas reacciones en la comunidad jurídica, unas positivas y otras no tanto, especialmente porque creo que la expectativa era muy alta, sabiendo que venía pues del lado de la Corte Suprema de Justicia, o sea, los jueces más conocedores del país de la materia, se esperaban por parte de algunos sectores cosas distintas con la regulación procesal. Quisiera que nos contaras un poco de cuáles son como estos cambios súper importantes o por qué, digamos, es pertinente hablar de este tema, sobre todo a la luz de las reformas laborales que se están surtiendo acá en Colombia. Sí, así es. Buenos días, Daniel. Muchas gracias por la presentación. Realmente es muy importante tener en cuenta que se nos viene la vigencia de la Ley 2452 de 2025, que es el nuevo Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social. Viene a derogar un código que venía de 1948, que había sido reformado en múltiples oportunidades, que había sido Uh-huh. actualizado y efectivamente trae novedades interesantes. Incluye también muchas normas del Código General del Proceso, que las trae, las asume como suyas. Eso es bien relevante, aunque ha recibido muchas críticas porque sabemos, digamos, los abogados que litigamos, que el Código General del Proceso pues es la norma matriz y que lo que no está en los códigos especializados, como es el laboral, pues por analogía corremos a la norma del Código General del Proceso. Sin embargo, aquí ya hay muchos puntos que los acerca, que los trae para la jurisdicción laboral este código. Inicialmente es bueno que hablemos de la vigencia, entra en vigencia el 2 de abril de 2025 y eso quiere decir que todos los procesos que se radiquen a partir de esa fecha van a ser conocidos y van a ser desarrollados a través de este nuevo procedimiento que trae algunos puntos diferenciales. Obviamente los números de los artículos van a cambiar, ya las audiencias no van a ser la del artículo 77 y 80, sino que van a cambiar esos números de artículos. Bueno, pero más allá de los cambios que siempre se presentan cuando hay una legislación procesal diferente, aquí hay un punto que me parece muy importante y es el reconocimiento al derecho de doble instancia. Y teníamos que en la jurisdicción laboral los procesos de mínima cuantía no tenían una segunda instancia, eran conocidos como única instancia en algunos distritos, en algunas ciudades teníamos juzgados de pequeñas causas laborales que conocían única y exclusivamente procesos de única instancia inferiores a 20 salarios. Con este nuevo código, la cuantía cambia y van a, digamos que en primera instancia, van a estar, me confundí, iba a decir algo, ¿podemos cortar? Sí, no pasa nada, No solo pasa nada, tú pasa nada, yo corriges. corto allá. Bueno. El tema aquí, lo que sucede es el reconocimiento de la doble instancia para todos los juicios laborales, independientemente de la cuantía. Entonces, eso va a generar una serie de situaciones. Primero, que los procesos que venimos conociendo en única instancia en los juzgados de pequeñas causas laborales hasta el 1 de abril de 2026, pues van a seguir siendo única instancia. Pero a partir del 2
de los que se radiquen a partir del día 2 de abril de 2026, ya van a tener una doble instancia. Y esto, digamos que la filosofía de este cambio deviene en el tema constitucional, en el reconocimiento del derecho fundamental al debido proceso, que incluye la doble instancia en este tipo de procesos. Lo cual puede estar muy bien, pero para efectos prácticos, digamos que los jueces del circuito están muy preocupados, dado que en este momento la congestión que se tiene, por lo menos en ciudades como Bogotá, donde ya hay 52 jueces del circuito, jueces laborales del circuito, que tienen una amplia congestión, se crearon, no sé, 12, 13 juzgados de descongestión que están fijando fechas de audiencia a 8 meses, a un año, y su justificación es que están llenos de trabajo, que los cargaron con más de 1000 procesos de entrada y que ahora, en este momento, pues no está fluyendo la situación. Va a ser muy complicado cuando, además de conocer primera instancia, vayan a conocer también segunda instancia. ¿Eso qué quiere decir? Que estos jueces laborales del circuito van a ser los que resuelvan las apelaciones de los jueces municipales o jueces de pequeñas causas laborales. Esa situación se va a tornar caótica si no hay una decisión macro institucional de gobierno para entrar a crear o nuevos juzgados o más funcionarios dentro de los existentes, o no sé, alguna política que implique que haya una real descongestión en los juzgados del circuito. Entonces, ese es uno de los puntos que uno ve neurálgicos y que han sido de recurrente discusión en todas estas situaciones que ahora nos vemos abocados con la tecnología, en los podcasts, en las revistas, en los programas de radio, donde vienen los expertos, inclusive muchos de los jueces, a traer esa preocupación que tienen frente a lo que va a pasar con la entrada en vigencia. Dado que estas pequeñas causas, estos montos, estos procesos de bajas cuantías, son muchos. ¿Sí? La mayoría, tal vez. Se abrió la puerta con esa única instancia y con la posibilidad de que fueran presentadas demandas sin abogado para hacer estas reclamaciones, a que la gente que tiene un proceso en el que le deben 5 millones, 8 millones, diga, bueno, tengo la posibilidad de hacer justicia, de acceder a la justicia, y se estaba desarrollando de una buena manera. Entonces, a veces por garantizar este derecho al debido proceso y a la doble instancia, pues nos vamos a ver abocados a una situación de que no sabemos cómo va a ser resuelta, porque ya estamos en ese momento en problema de una congestión judicial en la jurisdicción laboral muy grande, por lo menos en la ciudad de Bogotá. Y no sabemos qué va a pasar frente al problema que les comento. Digamos que otro de los aspectos también que es importante es la competencia que ha incluido este nuevo código frente a situaciones, la competencia territorial, el cambio de la competencia territorial con excepciones. Entonces, sí toma la decisión de ampliarla en el entendido de que como estamos frente a un expediente digital, a una justicia digital, pues un juez que no es del distrito, en este caso Bogotá, por ejemplo, un juez de Medellín podría entrar a conocer procesos que no son de su territorialidad, y en ese entendido, pues podríamos ver una real justicia más celera. Pienso que esa fue la idea del código. Sin embargo, tiene unas limitaciones frente a la elección que hacen los demandantes del juez que va a decidirla, y yo esperaría que haya un desarrollo, una reglamentación frente a esa situación que no ha sido fácil. Un primer acercamiento a desterritorializar la competencia se hizo, por ejemplo, con los tribunales, porque, por ejemplo, el Tribunal Superior
de Cundinamarca en sala laboral tenía un cúmulo de procesos muy inferior al de la sala laboral de Bogotá. Y entonces, Ok. por acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, se pretendió pasarles procesos para que conocieran en segunda instancia y entraran a, pues, a igualar un poco, a descongestionar toda esa, ese mare magnum de procesos que tenían en segunda instancia, y el Tribunal de Cundinamarca no lo aceptó, y bueno, una discusión jurídica que en últimas terminó en que no se pudiera hacer. Esta es una norma que implica que es pretender que se va a avanzar en ese sentido, ¿no? A que territorialmente tengamos una igualdad, pero no es clara. Entonces, en ese sentido tendríamos que esperar la reglamentación, que hasta el momento no se ha visto. Y pues, digamos, esta norma tuvimos el año, fue proferida este año en abril para entrar en vigencia en En el abril de otro año. 2026, y sin embargo, ese abril de 2026 ya lo estamos viendo muy próximo y no vemos un trabajo eh, por parte del gobierno en esa reglamentación, y no hay claridad en lo que va a suceder. Entonces, sí se ve en el imaginario judicial ese temor, ¿no? De que no hay un avance y que les va a entrar en vigencia el código y que no saben exactamente qué va a pasar. A mí me gustaría hacer detenernos sobre esos puntos que acabas de comentar. Digamos, tú como litigante, creo que esa es una de las discusiones grandes con el nuevo código. Realmente la única instancia no cumplía con un estándar de debido proceso. Creo que hay un problema que era relacionado con que la gente, como tú bien lo decías, veía que eran procesos que a veces en menos de un año, que eso en Colombia parece un récord, se solucionaba un proceso en su totalidad y se permitía algunas facultades, contestar oral en audiencia la demanda y otras cosas que, bueno, no sé hasta qué punto, pero hacían un poco más rápido los procesos. Creo que nosotros lo vivimos eh, con nuestros clientes, pero sobre todo creo que queda ese sinsabor de siempre la doble instancia es una garantía del debido proceso, existiendo especialmente en materia laboral el grado jurisdiccional de consulta, por ejemplo, que ya de alguna manera, si bien no se podía decir que la consulta fuese específicamente una segunda instancia, como se tramita, digamos, con un recurso de apelación rogado en el que se exponen unos puntos, sí permitía como una revisión de un caso cuando un trabajador acudía a la jurisdicción de única instancia y la sentencia era totalmente adversa a lo que pretendía, pues siempre tenía como esa puerta abierta de acudir a un grado jurisdiccional de consulta. Entonces yo creo que quedó como que la gente, sobre todo los litigantes, decían, pero qué necesidad había de una segunda instancia. Sí, realmente cuando uno va a mirar este tipo de asuntos, va a los casos concretos, ¿no? Estaba fluyendo, efectivamente había una celeridad que no era propia de la justicia colombiana. Eh, y digamos que de pronto uno ve un caso, no, la juez me falló o el juez me falló en contra, en este caso no había grado jurisdiccional de consulta y se me quedó en primera instancia. Pero yo creo que estadísticamente fueron muchos más los procesos que resolvieron de manera, no sé si la palabra sea correcta, pero en justicia, los conflictos de la jurisdicción laboral, en los cuales los jueces se pronunciaron de manera adecuada. Y es que, además de la consulta, que ya ahora hablamos de ella un poquito más, había la posibilidad de pedir aclaración también de la sentencia, ¿no? No solamente vamos a el recurso de apelación, sino que se le podría pedir una aclaración, se le podía pedir complementación de la sentencia cuando de pronto no había una claridad, le había faltado fallar al juez sobre alguno de los puntos solicitados. Se podía hacer ese tema, o se puede hacer en este momento que todavía está vigente, solicitar la complementación. Si hay un sinsabor en el imaginario del litigio, sobre todo, en el que era un logro que se tapó prácticamente con tierra. Ahora,
Claro, el debido proceso lo tenemos entendido por jurisprudencia no solamente de las altas cortes, sino de cortes internacionales, que la doble instancia es parte de este derecho fundamental y que todos tenemos la posibilidad de que las decisiones de un juez sean revisadas por un superior, también como parte del desarrollo del derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, pues dada bajos montos de los litigios, de las causas que se surtían ante estos jueces de pequeñas causas, inicialmente se consideró que solamente era única instancia y fue efectivo. Realmente fue efectivo y sigue siendo efectivo. ¿Qué pasa? El grado jurisdiccional de consulta no aplica en todos los casos, ¿no? Solo aplica cuando el trabajador pierde de manera completa el litigio o cuando hay una entidad pública que hace parte de este litigio, entonces se revisa por grado jurisdiccional de consulta. Sin embargo, este grado jurisdiccional de consulta, a mi juicio, es mucho más garantista, porque el juez superior debe revisar en su totalidad el proceso y la decisión del juez que dicta la sentencia. Y mientras que la apelación estamos a lo que el abogado apele en su momento. Entonces, si se me olvidó, se me pasó alguno de los puntos por apelar, pues ya en segunda instancia el juez que conozca de la apelación no podría referirse a esos aspectos que el de consulta sí lo haría. Entonces, para responderte, el grado jurisdiccional de consulta podría llegar a ser más garantista y pienso que el análisis del código ahí no fue el mejor, tampoco considero que sea inconstitucional, entonces en ese sentido es muy difícil que esa norma se caiga y pues seguramente va a entrar en vigencia y tendremos que esperar a unas legislaciones posteriores que digan si sirvió o no sirvió. Ahora con ese último punto justamente que comentabas, Mónica, de lo garantista que es la consulta en comparación a la apelación. Otro de los temas que han sido discutidos con este nuevo código es un cambio, un detalle que parece pequeño, no lo es, de un podrá a un deberá relacionado con las facultades extrapetita y ultrapetita del juez, incluso en segunda instancia. Creo que ahí también hubo un gran revuelo. ¿Qué significa eso? Porque, claro, digamos, nosotros teníamos claridad de que los derechos laborales son irrenunciables, de que claramente no se puede pactar en contrario ni conciliar por debajo, digamos, de los mínimos de un trabajador. Y que la garantía era que el juez siempre, con esas facultades extra y ultra petita, debía advertir, ¿no?, que el hecho de pronto de que un abogado o una persona en la única instancia sin abogado acudía y se le olvidaba reclamar uno de sus derechos irrenunciables, el juez podía otorgarlo en sentencia. Pero ahora, pues, como te vengo diciendo, claro, ya no es que puede hacerlo, sino que ponen esa palabra, ¿no?, deberá hacerlo, incluso cobijando al juez de segunda instancia. Es decir, lo que tú decías, el recurso de apelación, venía el abogado, decía puntualmente sobre esto, no estoy de acuerdo y me gustaría que el tribunal se pronunciara, y ahora es como que pareciera que el tribunal entonces debe igual siempre hacer una revisión integral, o qué va a ocurrir con esas facultades que se le confieren. Bueno, habrá que ver cómo se desarrolla esta aplicación del código en la realidad. Sin embargo, me parece que ahí sí el punto de buscar garantía a favor del trabajador se concreta de una manera muy, muy puntual. El ultra y extra petita que venía con el código del 48 había tenido mucho desarrollo jurisprudencial y veníamos aprendiendo a cómo se debería ir llevando por parte de los jueces. Nos tocaba pedirlo en muchos casos, reiterarlo en los alegatos para favorecer la situación del trabajador. No siempre porque a uno se le olvide pedir, sino porque pueden surgir situaciones nuevas frente a las pruebas, derechos nuevos que el mismo trabajador de pronto no lo había comentado al abogado de manera inicial y que poco a poco se van viendo con el desarrollo del proceso. Y estábamos casi que al arbitrio del señor juez. En
en este momento o con la vigencia del nuevo código, vamos a tener la posibilidad de que el juez sea más juicioso en ese estudio, de que efectivamente entre a dar más de lo que es pedido, siempre revisando los mínimos los derechos mínimos del trabajador. Sin embargo, ese concepto de derechos mínimos también tiene un tema importante relacionado con la prueba, ¿no? Porque cuando hay una mediana prueba de que efectivamente hay contrato de trabajo, de que efectivamente no se le pagaron ciertas prestaciones al trabajador, por dar un ejemplo, y que esas son las prestaciones legales, pues ahí estamos hablando de que están probados los mínimos. Pero, por ejemplo, hay casos de los contratos verbales donde el trabajador viene casi que sin prueba al proceso, esperando que en un interrogatorio de parte, esperando que de pronto un testigo traiga al proceso la credibilidad de que existen esos mínimos, pues ahí es difícil entrar a establecer con claridad si existió o no la relación laboral, y entonces, por ejemplo, entrar a conciliar previamente, no tenemos ni siquiera claridad de que existía. Ahí se desdibuja un poco, ¿no? El concepto de los mínimos, y le tocaría al juez entrar a ser mucho más activo probatoriamente. Y ahí también tenemos que ser muy conscientes de que no siempre el trabajador puede acceder a abogados especialistas que conozcan de una manera suficiente la ley y la aplicación normativa, la jurisprudencia, el manejo probatorio, y entonces se ven muchos casos que se pierden por falta de gestión. Y el juez pues estaba ahí como de convidado de piedra, esperando que me prueban para declarar un derecho. Ahora esperamos que asuman una posición mucho más activa, no solo como directores del proceso, sino también como buscadores de la verdad, ¿no? Y que si ya hay una sentencia en contra, pues sea que realmente se agotó un bagaje probatorio de oficio, inclusive que esas facultades las ha tenido el juez laboral siempre, desde el código anterior, pero no las ejercía de manera suficiente. Con este código se van a ver mucho más obligados a buscar realmente la verdad y ayudar a colaborar frente a las situaciones de los trabajadores. Entonces, ahí ya el deberá implica que la función de ultra y extra petita no es solamente de lo que vengan y me muestran, sino de cómo voy yo a buscar y cómo voy a llegar al real convencimiento de lo que me está diciendo este trabajador. En la práctica vamos a ver cómo se va a venir desarrollando esa situación. Sí, yo comparto esa apreciación. También considero que el código tuvo como una intención de darle al juez un papel mucho más activo. Yo no creo que sea simplemente como sugirieron algunas personas que copiaron y pegaron los artículos del Código General del Proceso, porque eso en laboral tiene unas particularidades, claro, y se han construido jurisprudencias diferenciadas, digamos, en materia civil y en materia laboral. Y además incluye en el código claramente un papel más activo en temas de conciliación. Así creo que fue mucho más incisivo, sí, este código nuevo, diciéndole a los jueces lo que tú comentabas al principio. Es verdad que ahora va a venir más trabajo porque pues, van a haber doble instancia, esto, lo otro, pero también es verdad que el juez no puede quedarse, como lo hemos visto en la práctica, con que la audiencia de conciliación se limite a preguntarle a las partes, ¿quieren conciliar? No, bueno, sigamos adelante, sino que verdaderamente con este nuevo criterio de justicia terapéutica, de la conciliación, digamos, de alguna manera prevenir que el litigio se extienda indefinidamente por las demoras de un proceso, el juez verdaderamente busque desde el inicio, lleguemos a un acuerdo, todo es susceptible de un arreglo, y creo que también esa es una de las grandes ventajas que da el código. No sé tú cómo veas ese tema puntualmente en la legislación nueva. Sí, lo que venía comentándote de que el juez tiene facultades no nuevas, pero sí más marcadas, y los jueces se mueven mucho también por cómo los obliga la ley, ¿no? Hasta dónde vamos. También por el tema de la cantidad de trabajo que tienen. Claro. Entonces,
Pienso que ahí la exigencia de ellos debe ser al gobierno en cuanto a mayor inversión, que hayan más jueces, a que tengamos forma de desarrollar los procesos de manera eh, más, no solamente celera, sino sustanciosa, que se puedan realmente el juez apropiar de los hechos, de las pruebas, de tomar una decisión en derecho y de no solamente de la estadística, ¿no? Porque sabemos que la rama judicial en general está muy condicionada a cuántas sentencias saca, a cuántos autos saca, pero eso los lleva a que muchas veces la calidad no sea la mejor. Entonces, esa exigencia sí pienso que ellos la deben adelantar, se deben unir realmente para ese punto, para requerir al gobierno de que invierta mucho más en la jurisdicción laboral y puedan desarrollar esa función que les arroga el código y que les va a implicar tiempo, les va a implicar análisis diferentes, ¿no? Entonces, ese punto es bien importante. Tenemos también un tema que son las medidas cautelares en los procesos declarativos, que antes era muy difícil acceder a una medida cautelar. Ahora, ya con este nuevo código, el registro de la demanda entra a ser una medida cautelar que ayuda muchísimo para que los empleadores, para que las empresas más adelante no se insolventen frente a sus bienes inmuebles y después no respondan. Entonces, todas esta serie de punticos, de cositas que vienen alimentando este código para que sea más efectiva la justicia, le implican trabajo al juez. Cada juzgado va a tener un trabajo un poco mayor. Lo de la doble instancia es lo más, pero hay muchos punticos adicionales. Y por eso es importante que no solamente la vigencia del código sea con lo que tenemos, sino invirtiendo muchísimo más, porque eso va a servir para que la comunidad, para que los litigantes, para que los clientes, los trabajadores en general, puedan ver su derecho a la justicia realmente materializada, siempre y cuando pues haya un tema de celeridad y esperemos a ver con qué nos sorprende el gobierno frente a la reglamentación, ¿no? Sí, Mónica, verdaderamente creo que la falta de jueces es algo de lo que más ha quejado. Eh, Creo que también la terminación del periodo de la sala de descongestión, que ocurrió pues hace relativamente poco también, pues una medida que se creó hace tantos años, que sacaron tantos procesos adelante y pues pareciera que igual la rama judicial sigue en una congestión casi que parece no tener solución. También otra reforma a la cual estamos a la expectativa de que suceda en el futuro. Y habrá que ver también si el 2 de abril de 2026 a lo mejor hay una avalancha de procesos, personas esperando la entrada en vigencia del nuevo código, o si por el contrario, ¿no? La gente se va a apresurar más bien es a los parámetros del código actual. Veremos que sea más beneficioso, será un análisis que ejercerá cada litigante sobre el caso que esté llevando. Y sí, claramente son muchas las discusiones jurídicas que va a haber respecto al tema de los fueros, de la casación, de otras reglamentaciones que salieron con este nuevo código. Un código que casi duplica en artículos al anterior y eso tiene una injerencia muy importante sobre la regulación que se hizo del proceso laboral y que seguramente serán abordados en otros capítulos. Muchas gracias, Mónica, por tu tiempo, por tu participación. Muchas gracias a ustedes por escucharnos en nuestras plataformas y nos vemos en el siguiente episodio de Café Laboral.